El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los textos bíblicos, hijos, que la Iglesia nos presenta para este jueves sacerdotal y eucarístico son de pura reflexión y de examen de conciencia, de recordar que hay un fin, que todos tenemos un principio y un fin. El principio ya lo sabemos, pero el fin no. Y todo en esta vida pasa. Todo en esta vida tiene un final, porque estamos enmarcadas las criaturas dentro de el tiempo y el espacio. Dios no. Dios no está enmarcado en el tiempo y en el espacio, y por eso Él puede trascender y es el omnipotente y es Dios. Por eso es Dios. Si no, sería una criatura como nosotros. Para leer o tratar de entender las lecturas que hoy la Iglesia nos propone, tendríamos que comenzar primero con el Evangelio. En el orden en que se nos presentan las lecturas hoy, primero está el Apocalipsis y luego el Evangelio. Pero no es así. En el tiempo, no quiero decir que la Iglesia o la liturgia esté equivocada, no, sino que hay necesidad de ubicar y contextualizar qué fue primero de los dos textos. Primero fue la experiencia del Señor Jesús y luego la experiencia de los apóstoles. Y es el apóstol Juan quien nos escribe el Apocalipsis, el libro, el último libro de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, nosotros primero tenemos que recordar, hijos, que el Señor Jesús, al llegar a Jerusalén, lloró sobre ella. El Señor Jesús lloró sobre ella. Pero en la visión que Dios le permite a Juan, ve que en el reino de los cielos se encuentran unos que ya están salvados. Hay algunos que ya están en el reino de los cielos, pero no había así, aún en el reino de los cielos, no había ningún justo, no había ninguno que fuese capaz de abrir el libro. Solamente el único justo es Dios. Y dice Juan en la visión: y vi en medio de todos los que estaban allí a uno como cordero. Y menciona una característica:
como degollado. O sea, si está hablando de que hay alguien degollado, es porque está manando sangre de él. Ese es el Señor Jesús. Ese es el Hijo de Dios, el único justo en el cielo y en la tierra, capaz de obtener de Dios la misericordia para todos nosotros. El único justo capaz de quitar los sellos del corazón de Dios para arrancar de él la misericordia para todos nosotros. Y esto es muy bonito, hijos, porque en ese lenguaje apocalíptico que a muchas personas no les gusta, que muchas personas prefieren sacarle el cuerpo, por el contrario, tiene que ser un mensaje de mucha esperanza, de mucho amor, de mucha misericordia, derramándose constantemente sobre todos nosotros. El libro del Apocalipsis no es un libro de miedo, no es un libro terrorífico, no es un libro opresor, no, por el contrario, hijos, es un libro que nos recuerda un mensaje que Dios nos ha regalado, que hay vida eterna, que hay reino de los cielos, que hay condenación eterna, que hay esperanza, queridos hermanos, por la bondad y la misericordia de Dios, que no hay nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni por encima del cielo, en ninguna parte hay alguien digno de arrancar de Dios esa misericordia, como sí lo es el Señor Jesús. Que, queridos hermanos, eso es lo que al Señor hoy, en el texto bíblico del Evangelio, le hace llorar al pie de Jerusalén. Yo, en aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella, lloró sobre la ciudad. ¿Por qué llora el Señor? Si Él ha obtenido la gracia del Padre para venir a redimirnos. Que a pesar de que la salvación es gratuita, que a pesar de que el Señor Jesús nos ha regalado la gracia de ir al reino de los cielos, muchos no hemos podido entender, no hemos podido comprender, muchos no han querido aceptar esa salvación amorosa de parte del Señor Jesús. Y se han obstinado en vivir el pecado. Nos hemos obstinado, hijos, en vivir en el pecado y no querer salir de ahí. No querer renunciar a todo eso que se nos hace como más placentero por un pequeño esfuerzo de poder seguir al Señor y vivir eternamente con Él. Este episodio hace más de 2020 años, pero es para hoy supremamente vigente, queridos hermanos, porque nos queda faltando entrega, porque nos queda faltando decisión, porque nos queda faltando entender el amor misericordioso de Dios para poder, con su gracia, poder vencer al enemigo, vencer el pecado, vencer las tentaciones, vencer los vicios, vencer nuestra maldad, vencer la concupiscencia del pecado que hay en nosotros. El Señor, hijos, ama al pecador, por eso nos ama a ti y a mí. Él aborrece la condición de pecado, aborrece el pecado, pero lo que le hace salir las lágrimas al pie de Jerusalén es que no habían querido entender
que Él venía a dar la salvación, que aún viéndolo y que aún reconociendo milagros portentosos y que aún viendo los portentos milagrosos del Señor, aún así habían personas que se querían obstinar en el pecado, que no quisieron recibir al Señor. Recuerden, queridos hermanos, que la mayor parte del pueblo judío todavía 2020 años después no reconoce al Señor Jesús como el Salvador, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. No lo reconocen. La mayoría de los judíos están esperando que venga el Mesías. Entonces eso es lo que hace doler el corazón de Dios, eso es lo que hace arrancar del sentimiento y del amor del Señor todo su dolor y las lágrimas para llorar sobre Jerusalén. Porque es el pueblo elegido, porque el pueblo elegido no lo reconoció, porque muchos aún después de tanto amor no quieren reconocerlo, no lo quieren reconocer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos? Hijos, saber que somos criaturas, que somos imperfectos, que somos infieles, indignos, pecadores, todo lo que ustedes quieran, hijos, todo lo que nosotros sabemos que hay en el corazón del ser humano. Pues arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, pedirle al Señor toda su bondad y su misericordia, acogerlo en nuestro corazón, acogerlo en nuestro hogar, pedirle que tenga misericordia de nosotros, que tenga toda su bondad y su amor para con nosotros y que por su bendición podamos un día alcanzar la salvación eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,